espai de Comarcal Televisió en este cara a cara amb el candidat a l'alcaldia de Gandia pel Partit Popular, Juan Carlos Moragues, dins del que són les seues propostes que estan fent. Propostes que estan convidats tots els partits polítics a que vinguen a fer-les així, perquè això el que fa d'alguna manera és que vostès puguen saber de primera mà què proposa cada partit. Ja saben que fins ara el Partit Socialista de Gandia i Compromís de Gandia ens han vetat i no han vingut així en cap moment en aquests darrers 4 anys. Per tant, ara torno a convidar-los a que vinguen i facin les seues propostes per a que vostès puguen ser coneixedors de la mateixa. Per tant, i mentrestant, si tenim així la proposta a nivell fiscal que ha fet el candidat a l'alcaldia de Gandia pel Partit Popular, Juan Carlos Moragues, que és el seu fort. Recorden que ell és llicenciat en Dret, llicenciat en Ciències Econòmiques, ha sigut delegat del govern, ha sigut el conseller d'Hisenda i actualment és, jo diria que, un alt funcionari de la Hisenda Pública. Señor Juan Carlos Moragues, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer como siempre acompañaros y un saludo a todos los que nos están viendo. Yo quisiera preguntarle por ese plan fiscal, yo diría que es su fuerte, que usted presenta a los ciudadanos de Gandia. ¿Me lo puede explicar, por favor? En Gandia se pagan los impuestos más altos de toda España. De hecho, en 2016 se subieron los impuestos un 24%. Y luego cuando ves que se presume por parte del alcalde socialista del remanente de tesorería positivo, de cómo no vas a tener remanente de tesorería positivo si tienes los impuestos disparados, los impuestos más altos de España, si estás pidiendo, tienes una gran carga fiscal que estás exigiendo a los ciudadanos de Gandia. Entonces, nosotros lo que proponemos es que ese dinero, en vez de estar en las arcas municipales y que se utilice pues para gasto ideológico, político, para la foto, para la propaganda, para el autobombo, para el amiguismo, para alimentar la red clientelar, que ese dinero vuelva al bolsillo de los ciudadanos de Gandia y a sus cuentas corrientes. Y por eso proponemos nuestro compromiso, cuando yo sea alcalde, de una bajada del impuesto sobre bienes inmuebles, de la contribución, de un 10%, que aplicaremos a partir del 29 de mayo, es decir, el día después de elecciones. Pero no solo esa bajada del 10% de impuestos, sino que también, adicionalmente, de una bonificación del 95% de la plusvalía municipal. La plusvalía municipal es el impuesto que se paga al ayuntamiento cuando tú vendes algo o transmites algo. Y en este caso, quien lo paga es quien lo transmite. Se está pagando la plusvalía municipal en los casos de fallecimientos, de herencias. Es decir, los herederos tienen que pagar la plusvalía municipal derivado de las transmisiones mortis causa de sus padres. Y nosotros, eso es un impuesto a la muerte. Y nosotros lo que estamos proponiendo es que se bonifique al 95%, no podemos al 100%, al 95%, para que prácticamente sea anecdótico lo que se pague de la plusvalía municipal en el caso de fallecimiento, pero también en el caso de transmisión de empresas pequeñas, de pymes, porque si tú transmites una empresa y estás dándole continuidad a ese negocio, a esa actividad, encima si tienes otra carga fiscal que es la plusvalía municipal, también por eso nosotros eliminamos ese gravamen y lo bonificamos al 95%. Es decir, un paquete de reducción de impuestos considerable, principalmente el 10% de la contribución que lo pagan todos los propietarios de inmuebles de la ciudad y también con añadido de una menor burocracia, una mayor agilidad en la tramitación administrativa y sobre todo de una actitud de exigencia reivindicativa pidiendo una flexibilidad del plan de ajuste frente al Ministerio de Hacienda y no de servilismo o de autocomplacencia o pasividad que hemos tenido hasta ahora, que prácticamente no hemos podido hacer nada, tenemos la ciudad paralizada siempre con la excusa de que el Ministerio de Hacienda no nos deja. Tiene que cambiar completamente el posicionamiento del ayuntamiento y tener esa actitud de exigencia al Ministerio de Hacienda para pedir esa flexibilidad del plan de ajuste y que el ayuntamiento devuelva el dinero que está recaudando de más a los ciudadanos y que sirva para dinamizar y revitalizar la ciudad. La plusvalía precisamente está devolviéndola porque no hizo los deberes cuando, en este caso, el Tribunal Constitucional dijo que la plusvalía pues, no era, digamos que, oportuno conforme estaba planteada.
y el gobierno se apresuró a sacar una nueva normativa para las plusvalías municipales y les dijo a los ayuntamientos que tenían 6 meses para incorporarlas en las ordenanzas municipales, cosa que el Ayuntamiento de Gandía no hizo, ha tardado un año y le ha costado al erario público más de 100.000 euros y encima devolver a aquellos que había cobrado de manera ilegal, por tanto pagando intereses. Es decir, no teníamos bastante con una cosa, sino encima pagando intereses. ¿Esto es así? Sí, lo que cuando decimos ha habido un incumplimiento, eso tiene un coste a las arcas públicas, pero las arcas públicas no es algo etéreo, sino las arcas públicas es el dinero de todos los gandienses, de todos los vecinos y vecinas de Gandía, y ese dinero cuesta mucho de ganar. Tienes que trabajar mucho para conseguir ese dinero y tienes que tener una obligación moral, ética y política y deontológica de gestionar bien el dinero de los gandienses y pedirles el menor dinero posible. Lo que no puedes es pagar impuestos de ricos y tener servicios de pobre. Lo que no puedes es pagar impuestos de rico y que con ese dinero, con ese remanente de tesorería positiva, lo destines a agrandar lo que es el ayuntamiento y a servir al amiguismo que hay alrededor de la corporación local gobernados por partidos de izquierdas. Y voy a dar 2 datos más. El presupuesto de marketing político, de propaganda y de publicidad de foto subió un 90% en 2022 y ese incremento del 90%, no del 10, del 20, del 30, del 90% de incremento de marketing político del presupuesto se ha mantenido en 2023. Otro dato, sobre un presupuesto de unos 95 millones de euros, los gastos de personal en 2016 eran 21 millones de euros. En 2023 son de 33 millones de euros. Un incremento de gastos de personal en los últimos 8 años de los 36 que lleva gobernando el PSOE la izquierda de más de un 51%. Es decir, incrementas los impuestos un 24% y lo destinas a incrementar gastos de personal, es decir, amiguismo, servilismo y clientelismo, un 51% y al presupuesto de autobombo, foto y propaganda un 90%. Les voy a enseñar en breve, la próxima semana, que vean ustedes claramente cuánto dinero invierte en medios de comunicación el gobierno municipal. Y ahí entenderán por qué otros medios ni tan siquiera critican lo más mínimo al Partido Socialista. Y lo critican todo del Partido Popular, no sea que vayan ustedes a entrar en el gobierno y no se ven la parte del pastel que tienen ahora adjudicada, con el cual viven, se ha convertido en medios de comunicación concertados. Están en manos privadas, pero viven con dinero público. Y el tema del remanente de tesorería, que dan a entender que es una gran gestión, yo quiero que ustedes lo entiendan de la siguiente manera. Imagínense en su comunidad de propietarios de su edificio, que empiezan a fallar cosas por el tiempo de la comunidad y falla pues el ascensor, la fachada, etcétera. Y se van haciendo derramas, esos derramas son los impuestos, derramas para ir acometiendo esos desperfectos que van surgiendo y que sean pagados. Se hacen derramas, pero no se cambia la bombilla, no se arregla el ascensor, no se arregla la fachada, no se arreglan las humedades de la azotea, y todos son derramas para arreglar eso. Pero eso no se arregla. Y llega un momento en que viene el administrador y dice, es que tengo mucho dinero en el banco. ¿Cómo no va a tener dinero si hemos pagado decenas de derramas y no se ha reparado nada? Solo faltaría que no estuviese ese dinero puesto en la cuenta bancaria de esta comunidad de propietarios. Pero, ¿cuál es el problema? Que llegado a tener ese dinero, sería el momento de decir, vamos a acontecer, vamos a arreglar la azotea que está mal, la fachada que tiene humedad, el ascensor, las luces, vamos a arreglarlo con ese dinero que hemos recogido con derramas para arreglarlo y no lo hemos hecho. Pero ahora resulta que ese dinero, el administrador dice, no, hagamos una fiesta en el bloque, una fiesta de fin de año, una fiesta estupenda, traemos mariachis y nos lo gastamos en un festival. Ya arreglaremos la azotea, ya arreglaremos la fachada, ya arreglaremos el ascensor, pero la fiesta que no falle. Claro, cuando pase la fiesta, habrá una nueva derrama para que ustedes paguen los desperfectos de ese edificio. ¿Y qué es la derrama? Subida de impuestos el 1 de enero de 2024. No sé si lo he explicado bien. Sí, el dinero nos están friendo a impuestos.
Eso quiere decir que tenemos una carga fiscal y de hecho ha salido ahora un estudio del Instituto de Estudios Económicos que lo que dice es que somos de las ciudades que menor competitividad fiscal tenemos. Es decir, que pagamos mucho y eso hace que sea más complicado, más gravoso invertir en la ciudad. Entonces pagamos impuestos altísimos, los más altos de España. Y te preguntas, bueno, si ese dinero se está utilizando bien, se está gastando diligentemente, ves que hay una eficiencia en el gasto público, pues todo lo que estamos pagando de más valdrá la pena. Pero luego tú vas por las calles de Gandía, del Grau, de la Praia y ves falta de mantenimiento, de limpieza, de seguridad, de las parques, zonas verdes descuidadas, puntos, plazas, barrios en situación de abandono, dices, oye, ¿y dónde se está destinando todo ese dinero? Y entonces escarbas un poco y ves que el alcalde socialista, al final que es lo mismo Prieto, Sánchez que Diana Morán, hacen lo mismo todos, que es donde van, hacen foto. Quiero decir, llegar a un sitio, foto, otro sitio, foto, otro sitio, foto, foto, vídeo, pagado por todos, o sea, eso lo pagamos todo. Y eso viene de nuestro bolsillo y eso es muy caro de pagar. Y estamos pagándole la campaña al Partido Socialista. O cuando ves la evolución de los gastos de personal, ves que año tras año se va disparando los gastos de personal. Y dices, hombre, ¿cómo puede ser que se disparen los gastos de personal? Y percibes cómo está subiendo de tamaño el ayuntamiento, cómo se está engordando. Te das cuenta que realmente esos impuestos que nos cobran de más, o sea, esos impuestos más altos de toda España, esa recaudación extra que están obteniendo lo están destinando a foto, autobombo y a gastos de personal. Y nosotros lo que decimos es lo siguiente: bajemos los impuestos un 10% y reduzcamos el gasto político e ideológico y gastemos con eficiencia, porque el dinero es sagrado, viene del bolsillo de los vecinos y vecinas de Gandía y tenemos que gastarlo de forma diligente. Sí, en el símil que yo le he puesto, los que pagan las derramas, es decir, la derrama como impuesto, son los ciudadanos, o sea, los que están en ese bloque de edificio. Si viene el administrador y dice que en vez de dinero destinarlo a arreglar las cosas durante tiempo que no se ha hecho y por eso se han pedido el dinero para poder hacerlo, dice que hagamos una fiesta, ¿qué es lo que haría usted en su comunidad de propietarios? ¿Qué haría con el administrador? Pues cambiarlo. Blanco y en botella. Quiero preguntarle ahora en torno a la ocupación ilegal. 700 denuncias de ciudadanos de Gandía. Es que parece que Gandía sea estupenda, parece que, bueno, por la imagen que da el Ayuntamiento de Gandía, ¿vale? De paseo, de que esto es una maravilla, que no debemos nada a ningún banco, que todo está estupendísimo. Claro, esto pasa en estos meses. Ya llegará usted, o ya llegarán y verán ustedes lo que pasa en el resto del año y el próximo año. Pero tenemos 700 denuncias de ciudadanos que han denunciado ocupación ilegal, violaciones, enganches de luz, bueno, pues pelea de gallos, les diría drogas. 700. ¿Qué ha hecho la policía? En Gandía tenemos un problema de ocupaciones ilegales y tenemos otro problema, que es que el ayuntamiento no solo lo lucha contra la ocupación ilegal, sino lo fomenta. Y voy a contar pues algún episodio que ha ocurrido. Solo entrar la alcaldesa Diana Morán, actual ministra, había un desahucio en Perú 57 y precisamente en vez de ayudar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque era un punto conflictivo al lado de un instituto que es el Tirán, se interpuso por medio la alcaldesa, que luego fue demandada, para evitar ese desahucio. O sea, no es que se lucha contra la ocupación ilegal, es que se fomenta y se cuida que exista esa ocupación ilegal y se ampara esa ocupación ilegal. Y cuando hay ocupaciones ilegales de familias vulnerables y necesitadas, para eso están las viviendas de protección oficial, la vivienda social, que tampoco se han hecho. No se ha hecho nada. Cero vivienda alquiler, cero vivienda social, cero vivienda de protección oficial. Pero tenemos episodios de ocupaciones ilegales donde hay tráfico de drogas. Tuvimos otro caso en Mondúber 34, una casa donde había unas personas que van ya 2 años ocupándola y se produjeron unas situaciones de abusos y agresiones sexuales a menores tuteladas por la Generalitat. Y ahora tenemos otros puntos dentro de la ciudad con ocupaciones ilegales, como Beniopa, como el Raval. El último muy conflictivo en el entorno del Museo Fallero,
que precisamente se sabe de esa ocupación y no se está actuando. Y nosotros lo que decimos es que contra la ocupación que existe en Gandía tiene que haber tolerancia cero, se tiene que luchar contra la ocupación ilegal y erradicar, adoptando una serie de medidas que nosotros hemos propuesto y nos hemos comprometido a hacer a partir del primer día que entremos a gobernar. La primera medida es una oficina de antiocupación. Es decir, lo que no puede ser es que los vecinos no sepan a quién dirigirse, qué hacer, qué posibilidades legales tienen. En esa oficina de antiocupación daremos asesoramiento y adoptaremos las medidas oportunas para proteger a los propietarios y luchar contra los ocupas. En segundo lugar, un teléfono de emergencias 24 horas, porque si tú actúas en las primeras 24 horas, no necesitas intervención judicial para desalojar esas viviendas o casas. En tercer lugar, mayor presencia policial, evidentemente, porque eso produce un efecto desincentivador de esas ocupaciones ilegales y también previenes en aquellas zonas o puntos conflictivos o complicados que se produzca esta circunstancia. También el no empadronamiento de las personas que ocupan una vivienda. Ocupa la vivienda y encima te empadronas en la vivienda ocupada. Regla clara, no empadronamiento. Y en cuarto lugar, un procedimiento express de desalojo, de tal forma que si al final tienes que ir al procedimiento judicial, que este procedimiento judicial tarde un periodo de tiempo muy corto para desalojar a los ocupas. Claro, al igual que hay procedimientos cortos para la violencia de género, como no puede ser de otra manera, ¿por qué no también para que vacíen una casa de tu propiedad, que quizás es tu vivienda, tu primera vivienda, y que no sea vaciada de una manera urgente, donde tienes tus enseres, donde tienes tus cosas, y está siendo ocupada. Está siendo ocupada además por delincuentes, porque lo que pasa en esa casa no es una familia vulnerable, que hay trámites para que puedan tener una vivienda, sino es alguien que está traficando con drogas, alguien que está violando, presuntamente violando, como ha pasado en la calle Mondúber con esas dos niñas que estaban tuteladas por la Generalitat, que están tuteladas por la Generalitat y que venían de un reformatorio o de un centro de acogida, mejor dicho, en Ròtova. Y presuntamente fueron violadas ahí, está en proceso judicial, pero al final acudió la policía y efectivamente, y lo denunció la madre de una de ellas, que ante la llamada telefónica de ese centro de menores, preguntando si la niña estaba con su madre, y su madre obviamente no estaba con ella, empezó esa madre, una madre de coraje, a investigar a ver dónde estaba su hija. Y estaba retenida en una de esas viviendas que el Ayuntamiento de Gandía sabía hacía 2 años, que estaba ocupada. Y allí, según la niña, presuntamente, fue violada. Esto es lo que comenta el Partido Popular y que, independientemente de cualquier ideología y cualquier partido político, se debería resolver. Porque esto no se merece estar entre los vecinos de Gandía, sea del partido político que sea. Y hay que a veces poner sentido común a las cosas. Y eso es importante, poner sentido común a las cosas. Hay una plataforma de vecinos que ya han conseguido alrededor de 800 firmas. No estamos hablando de una ni dos, 800 personas que han firmado en contra de esas situaciones de ocupaciones ilegales y exigiendo que se haga algo. Y en ese sentido nosotros, me ha acompañado el senador Fernando de Rosa, hemos firmado una de las hojas para apoyar ese movimiento vecinal, porque claro, esos vecinos están pagando, como decíamos antes, unos impuestos altísimos, los más altos de España, y tienen un entorno donde no hay paz. Hay problemas de convivencia, de seguridad, hay problemas justo de un entorno donde puedas habitar con comodidad, con paz, con tranquilidad, donde te sientes a gusto en tu vivienda, en tu casa, que has pagado, que pagas unos impuestos altísimos por ellas y que no lo tienes y que incluso tienes que dar una vuelta muy grande para poder ir a tu casa. Hay calles que no se pueden ni siquiera ni pasar por el miedo que da esas situaciones de ocupaciones, por el ruido, esos problemas de convivencia que existen y eso el ayuntamiento no ha actuado, no ha hecho nada. Incluso otra de las medidas que nosotros proponemos es que el propio ayuntamiento se ponga en contacto con las entidades bancarias que sean propietarias, en el caso de que así se produzca, o con las entidades suministradoras de luz, agua y gas, para instar el corte de suministros y, por otra parte, que las entidades propietarias, si son bancarias, presenten esa demanda
de desahucio o desalojo de las viviendas, con lo cual el ayuntamiento no se puede, no es que se ponga de perfil, el ayuntamiento de Gandía está fomentando las situaciones de ocupación ilegal y nosotros desde el Partido Popular nuestro compromiso de tolerancia cero y de lucha contra ese tipo de situaciones. El pulsómetro es la encuesta que hace este medio de comunicación cada mes, con el fin de tener también una foto fija en torno a la intención de voto, pero también hay preguntas fijas, como por ejemplo, cuáles son los problemas que tiene la ciudad. Le voy a indicar los 6 primeros, ¿de acuerdo? El paro, está también el tráfico, el aparcamiento, ha subido un 21% la delincuencia y ahora también aparecen también, impuestos y obras. Estos son los principales problemas que la gente de la ciudadanía ha dicho que tiene en la ciudad de Gandía. Repito, tráfico, aparcamiento, delincuencia, impuestos y obras. Impuestos, muy claro, tenemos los impuestos más altos de España, ¿cómo no va a ser una preocupación si te están friendo impuestos? Y te están quitando dinero de tu bolsillo y al final eso es menos poder adquisitivo y encima con la inflación disparada que tenemos y eso es más pobreza que no se convierten en unos mejores servicios. Evidentemente que sí que es un problema para Gandía los impuestos y por eso nuestra propuesta de bajarlos un 10%. Movilidad, es decir, la circulación y el aparcamiento. Como está diseñada la ciudad de Gandía, que siempre ha sido la capital de la SAFOR y ciudad referente de otras comarcas de nuestro alrededor, está diseñada para que tú te vayas fuera de Gandía, pero no para que entres en Gandía, circules por Gandía y aparques en Gandía, porque ni puedes entrar, circulas con muchísima dificultad, no hay ni una señalética, ni un panel digital, no hay ninguna indicación de dónde tienen los parques, no hay ningún directorio digital, no hay nada absolutamente que te diga dónde tienes que ir, no se fomenta que tú entres en Gandía y si luego quieres aparcar, tienes el parking que tienes que pagarlo, que nosotros, si vas a hacer un acto de consumo, hemos propuesto una hora gratuita en esos parkings subterráneos que hay en la ciudad de Gandía y si te vas a una campa, de las pocas que hay habilitadas, ni están en condiciones, ni hay seguridad, ni hay iluminación, con lo cual es un problema también para las personas que vienen. Con lo cual es una desmotivación venir a Gandía a consumir. Te vas a otros sitios antes de venir aquí, dadas las dificultades. Y luego lo del paro. Tenemos sectores muy tocados. El sector del comercio, hay calles por las que pasas, Abadsola, San Pascual, Bocacalles, donde tú ves, se alquila, se vende, se alquila, se vende, persiana en la bajada. calle Mayor, sin ir más lejos. La calle Mayor, que está con dificultades, y luego sale el ayuntamiento como si el comercio estuviese fenomenal y estupendo y floreciese por doquier. Bueno, tenemos un problema actualmente con el comercio porque si la gente no viene a Gandía, no hay consumidores, con lo cual no hay compras. Y los negocios y los comercios sufren y tienen que bajar la persiana. Pero cuando nos hablan de la playa, es que en Semana Santa estaba llena la playa o en verano. Pues claro, pero más de la mitad de año está cerrada completamente. Tú caminas por la playa un mes de febrero, un mes de enero, un mes de noviembre y te da hasta miedo. Estás solo completamente, todo cerrado. O por ejemplo, te vas a los polígonos industriales, te vas a Sancho Llop y ¿qué ves? Empresas, ¿no? Ves rastrojos y matorrales y todo vacío y sin ninguna empresa que se haya instalado aquí, rezando para que las pocas empresas que se han quedado no se vayan, como hizo Carpema, Faust, Masía y tantas empresas que cerraron o se fueron de nuestra ciudad. Bueno, pero han conseguido que la empresa más grande de la ciudad, bueno, quizá después de Vicky Food, sea el Ayuntamiento de Gandía. Sí, bueno, con una subida desde 21 millones a 35 millones solo en personal, pues imagínense. Esto, bueno, es trifásica, ya no llega a ser ni tan siquiera 220 el voltaje natural, sino es trifásica. Pero en fin, es lo que tenemos y lo que hay, pero bueno, lo refleja muy claramente la encuesta para este medio de comunicación que hacemos mensualmente. A nivel de viviendas, usted ha dicho, incluso diría que también a nivel de residencias para la tercera edad, se está promoviendo ahora la posibilidad de que pueda venir una empresa privada a montar una residencia. Lo promueve el propio ayuntamiento. Pero públicas, si hay una residencia privada, muchos deben saber qué cuesta tener una persona en una empresa, una residencia privada, porque no hay más públicas para que la gente que tiene menos capacidad económica pueda también acudir. Hay solo 89 plazas plazas públicas de residencia en la ciudad de Gandía.
unas públicas y otras concertadas, pero plazas solo hay 89. Hay una plaza pública de residencia de mayores cada más de 1000 habitantes. Y tú ves otras poblaciones de nuestro entorno donde tienen una plaza de residencia para mayores cada 20, cada 22 habitantes, con lo cual el déficit de plazas públicas de residencias es tremendo. Y no es que se fomente por parte del ayuntamiento, tienen que venir de fuera inversores privados, que luego se le ponen muchas trabas en la tramitación administrativa, a habilitar esas plazas de residencias privadas, que no son públicas, con lo cual el precio es menos asequible. El presidente del Partido Popular Autonómico, Carlos Mazón, siempre que viene a Gandía, se compromete de forma reiterada a construir ese centro público de residencia de mayores para atender la necesidad evidente e imperiosa desde hace ya muchos años que tiene nuestra ciudad. Esto parece el mundo al revés. Ya saben ustedes que parecía que aquí los malos eran los que traían lo privado y lo bueno lo público. Y aquí está totalmente cambiado. O sea, los que promueven lo privado es el Partido Socialista y está ahora mismo promoviendo la parte pública, el dotar la ciudad de residencias para mayores públicas, el Partido Popular. Esto me suena un poco lo que tenemos una edad a los años 80, ¿no? Donde había una lucha de clases muy clara, ¿no? La izquierda intentaba que esa lucha de clases, pues al final se equiparara y hubiese una gran clase media. Claro, cuando esa lucha de clases empezó a desnivelarse en favor de ellos, porque ellos ocupan aquí en Gandía la parte de la élite, cuando cobran 4, 5, 6.000 euros todos los meses, claro, ya no vale lo de la lucha de clases, porque los ricos son ellos. Ahora lo que vale es la lucha de género. Vamos a decir que no somos suficientemente feministas y que las mujeres hay que darle mucha más cancha, pues por supuesto que sí, pero han hecho de eso de nuevo una lucha contra la derecha, porque aquella ya no le vale. La del económica y la de clases ya no le vale. Ya son ellos los que ocupan el estandarte de cobrar, de poltronas y demás. Claro, es aquello de decir, ojo, que viene el coco y aquí estoy yo para darte protección, para que no venga el coco. Ese es el punto. Pero en Gandía, precisamente, cuando rascas sobre ese maquillaje que existe, rascas el maquillaje y ¿saben qué hay detrás? La nada. Señor Moragues, muchas gracias por estar con nosotros, por haberse explicado con su programa. Repito que aquí tienen cabida todos, que pueden venir a expresarse, y si no lo hacen es porque ustedes utilizan aquello que dicen que no harían nunca, que es vetar. Y por eso no está aquí el Partido Socialista de Compromís de Gandía. El resto de partidos socialistas de Compromís de la comarca vienen sin ningún tipo de problema porque son honestos delante de sus propuestas que hacen a la ciudadanía. Gracias, señor Moragues. Un placer, como siempre. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.